relacionado con el proteinograma electroforético, sobre todo los tipos de proteinogramas electroforéticos más importantes que tienen que ver con los procesos inflamatorios, ¿no? Entonces, la primera parte la vamos a hacer hoy día, la otra va a tener que diferirlo, me tengo que dirigirme al departamento a indagar las cuestiones más importantes como son los contratos docentes. Bien, entonces, a ver. Ahí. Eso para avanzar y eso para el láser. El láser y para avanzar. Este para avanzar. Ajá, cualquiera de estos. Este para retroceder, este para avanzar. El láser. El láser. Ajá. Bien. Entonces, en relación al proceso inflamatorio. El siguiente, doctor. El otro. Este es para avanzar. Y este es para retroceder. El de acá. Ya. Bien. El proceso inflamatorio se ha conocido desde la época de Grecia, antes de Cristo, y Celsus describió el fenómeno inflamatorio con sus famosos 5 signos cardinales. Usted lo puede ver acá, ¿no? Dolor, rubor, calor, tumor. Esos conceptos no han perdido vigencia, ¿no? Lo que ha variado es precisamente conocer los mediadores químicos, las alteraciones humorales, celulares, que explican estos famosos signos cardinales. Entonces es importante recordar esto. Siempre se pregunta y siempre cae, ¿no? Bien. Aquí están los 5 signos cardinales, por ejemplo, rubor, cambio de coloración, rojiza, un reconocimiento, tumor, ¿no? Un incremento del volumen, calor, ¿no? La temperatura es distinta al resto del órgano afectado, ¿no? Dolor, ¿no? Y al mismo tiempo hay una alteración en la conducción, ¿no? Entonces, esto de acá, repito, no ha cambiado hasta la fecha, ¿no? Y sin embargo, es importante analizar por qué suceden estos 5 signos cardinales. Y es importante porque el proceso inflamatorio tiene amplias presentaciones clínicas, ¿no? Una sepsis, por ejemplo, o un proceso infeccioso, también genera un proceso inflamatorio, ¿no? Y tiene connotaciones de tipo sistémica, la sepsis. Pero la dinámica es la misma. ¿Qué cosa es la inflamación? No es sino una respuesta fisiológica, puede ser localizada o sistémica. Protectora, miren, el organismo reacciona de esa manera en su intento de proteger la integridad de los tejidos, de las células, ¿no? Así como también eliminar los agentes causantes de la lesión celular, microbios, toxinas y de tejidos o células necrosadas, ¿no? En este proceso inflamatorio no solamente se eliminan gérmenes patógenos, sino también se ¿Lo pasó? sino también las células resultan necrosadas, destruidas. ¿Qué participan? 2 elementos, básicamente. Recordar, mediadores químicos solubles y componentes celulares. Esto es importante que usted domine cuáles son esos elementos químicos solubles, cuáles son esos componentes celulares. Aquí, para graficar cómo es el evento inflamatorio, ¿no? Hay un proceso de lesión con un objeto punzocortante e ingresan los patógenos. Estos patógenos en sí mismos van a generar algunas sustancias, ¿no? Llamadas señales químicas de alarma, que ingresan al organismo, ingresan al vaso, ¿no? Que son detectados por los fagocitos, puede ser neutrófilos, puede ser monocitos, en general, fagocitos, ¿no? Que basta con que esta señal ingrese y se entre en contacto con receptores bien específicos para que comiencen, por un mecanismo de diapédesis, a aproximarse a los patógenos, ¿no? Finalmente, el proceso termina con su fagocitosis y todo el fenómeno relacionado con el proceso inflamatorio. Pero no solamente son agentes externos los que pueden ocasionar el proceso inflamatorio, también hay una respuesta autoinmune, ¿no? En la cual los tejidos propios comienzan a ser dañados, afectados, ¿no? Entonces la presencia de autoanticuerpos también va a generar, ¿no? Un proceso
que estimulan la respuesta inflamatoria, tanto la respuesta humoral como la respuesta celular. Básicamente es activación de células T, por ejemplo en la artritis reumatoidea, hablando de la artritis reumatoidea, ¿no? La cual va a liberar citoquinas con características proinflamatorias, ¿no? El factor beneficio tumoral alfa es una citokina principal en la patología de la artritis reumatoidea. Por medio del tratamiento de este trastorno, apunta a inhibir la acción del factor beneficio tumoral alfa. Bien, esto desde el punto de vista tisular, observen ustedes cómo es un tejido sinovial normal, cómo se incrementa la celularidad cuando se inicia el proceso inflamatorio. Bien, en el mecanismo general, vamos a mencionar cómo es el mecanismo general. En primer lugar, ¿quién puede iniciar el proceso inflamatorio? Cualquier agente biológico. Cualquier agente biológico, virus, bacterias, hongos, parásitos. Factores químicos físicos, ¿no? Calor, ¿no? Temperaturas muy bajas, bajo cero, pueden dañar las células e iniciar un proceso inflamatorio. Factores químicos, presencia de ácidos, álcalis, que lesionen tejidos. Factores traumáticos, ¿no? Las lesiones, por ejemplo, por atracción, aplastamiento, van a generar la liberación de citoquinas y un proceso inflamatorio consiguiente. Procesos degenerativos, la respuesta autoinmune, cómo es que puede también dañar células y generar también un proceso inflamatorio, lo vamos a ver más adelante. Ejemplos típicos los tenemos en el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea. Liberación de inmunocomplejos circulantes, ¿no? Que comienzan a depositarse en diferentes estructuras de vasos, de vasos de pequeño calibre, ¿no? Membrana basal, libro endotelio, y propiciar también una respuesta celular y humoral. Bien, la forma básica de la inflamación ya ustedes ya lo conocen, ¿no? Formas agudas, formas crónicas. Las agudas, duración de minutos a unos cuantos días. Características, formación de exudado. Esta es la característica de la aguda. En cambio, la crónica, observen, puede durar días o años, ¿no? Es un proceso progresivo, ¿no? Hay acúmulo de macrófagos, linfocitos, destrucción y reparación de tejidos, ¿no? Angiogénesis, o sea, formación de vasos alrededor del tejido con el cual se pretende reparar, y cuando no es posible, sustituirlo por tejido fibroso. Bien, el proceso inflamatorio puede aparecer normalmente en 4 fases. Anteriormente se hablaba siempre de 3 fases, pero la primera fase se ha dividido, ¿no? Una fase vascular, ¿no? En la cual hay una vasodilatación. En la segunda fase, la fase leucocitaria inicial, alrededor de 1 a 2 horas, las células que intervienen acá son eosinófilos, basófilos, polimorfos nucleares, plaquetas. Una leucocitaria tardía como tercera fase, que se producen después de 12 a 24 horas, en la cual hay polimorfos nucleares y ya entran acá los macrófagos, ¿no? La última fase termina en una inflamación crónica, así que el proceso no se ha resuelto, el proceso se vuelve crónico, ¿no? Y aquí entran ya en acción los linfocitos, macrófagos, fibroblastos, ¿no? Ya hemos visto que son los fibroblastos los que van a producir tejido fibroso cuando no se puede reemplazar las células que han sido destruidas por el desarrollo del mismo proceso inflamatorio. Bien, aquí es donde es importante poner énfasis de foco de atención están estos mediadores, ¿no? Estos mediadores son la interleucina 1 y la interleucina 6, eicosanoides, histamina, serotonina, factor necrosis tumoral, quinina. Todos estos son aminas vasoactivas. La interleucina 1 y la interleucina 6 son mediadores liberados por los linfocitos T, por los macrófagos, por neutrófilos. Apenas se inicia el proceso inflamatorio, apenas ingresó una noxa, cualquiera que ésta sea, biológica o algún agente físico, químico, en fin, lo que hemos mencionado, ¿no? Se liberan estas interleuquinas 1 y 6, y ese es el desencadenante de todo el proceso inflamatorio. Si estamos hablando de un componente local, va a haber vasodilatación, transudación, agregación plaquetaria,
¿no? Se forman coágulos espontáneamente y la celularidad comienza a incrementarse en el área lesionada, que se expresa como acúmulo de neutrófilos y macrófagos. Liberación de proteasas y otras enzimas, ¿no? Que van a propiciar la formación de algunas proteínas nuevas que tienen que ver mucho con la activación de la cascada de coagulación, ¿no? Del complemento. Formación de nuevos mediadores, no solamente la leptina 1 y 6, hay otros mediadores que comienzan a formar, estimulación de la formación de fibroblastos. Cuando el componente es sistémico, hay una especie de paralelo o simetría entre ambos fenómenos. Por ejemplo, el incremento de temperatura local se puede expresar desde el punto de vista sistémico por fiebre y dolor, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Que la cantidad de interleuquina 1 secretada, ¿no? Ha sido tal cantidad que ya está estimulando a nivel del hipotálamo, ¿no? Los centros reguladores de la temperatura. Entonces, por eso hay fiebre. Hay leucocitosis. La acción sistémica de un proceso inflamatorio también apunta a la liberación de cortisol, sobre todo cuando hay dolor, hay liberación de cortisol. Entonces el cortisol también incrementa la leucocitosis. ¿Cómo? Normalmente los leucocitos, hay que recordarlo siempre en todo momento, cada vez que hablemos de hemograma, recordemos, la concentración de leucocitos que aparece en el hemograma está expresando la cantidad de leucocitos que están en sangre periférica. ¿Ya? Pero en sangre periférica circulando, porque también hay leucocitos en sangre periférica, pero están adheridos a los vasos de mediano calibre. Y se produce un intercambio entre ambos grupos celulares leucocitarios. Entonces a uno se le llama el pool circulante de granulocitos y al otro se le llama, al que está adherido a los vasos de mediano calibre, pool marginal de granulocitos. Cuando hay liberación de cortisol, ese pool marginal de granulocitos se comienza a desprender de los vasos de mediano calibre. Ojo, vasos de mediano calibre. Y se incorpora al grupo del llamado pool circulante de granulocitos. Por lo tanto, hay un incremento en la concentración y se expresa como leucocitosis. Recordad, si el proceso sigue todavía incrementando más cortisol, también la acción se dirige a que la médula ósea comience a enviar también los elementos jóvenes del leucocito. Entonces comienzan a haber los tabazonados, por ejemplo, ¿no? Pueden haber metamiocitos, ya es una expresión mucho más grave. Bien, segregación de hormonas, ¿no? Activación del complemento y la cascada de coagulación, tal como hemos visto acá, ¿no? Disminución de hierro y zinc. Mire, la disminución de hierro y zinc se debe gracias a la acción de unas proteínas especiales que también comienzan a producirse en el hígado por acción precisamente de estos mediadores que se han incrementado y actúan ya también sobre el hígado, que apuntan a ¿qué? A que retirar el hierro y el zinc, que sirve como metabolito para los patógenos, biológicos sobre todo, ¿no? Bacterias, hongos, ¿no? Entonces se retira de la circulación este hierro, este zinc, y crea un ambiente adverso a estos patógenos, que necesitan, los patógenos necesitan el hierro, el zinc, para su mecanismo respiratorio de la citocromoxidasa. Bien, transferencia de aminoácidos del músculo al hígado. La transferencia de aminoácidos del músculo al hígado apunta a ¿qué? Apunta a que los aminoácidos van a servir de materia prima para producir los restantes de fase aguda. En otras palabras, las interleuquinas 1 y 6 van a empezar a producir restantes de fase aguda, proteínas de fase aguda. ¿Dónde? En el hígado. El hepatocito recibe una señal de tal manera que le dice comiencen a producir reactantes de fase aguda, para lo cual aquí están los aminoácidos que los han extraído del músculo, ¿no? Entonces se expresa como incremento de reactante de fase aguda. Bien. Entonces todos estos son los componentes del proceso inflamatorio que pueden conseguir o muerte celular de necrosis o reparación celular. Bien. Entonces aquí tenemos las células que participan en el proceso inflamatorio. Observen ustedes acá, tenemos linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, plaquetas, los circulantes. Localizante celular, mastocitos, células cebadas, macrófagos, células endoteliales, fibroblastos. Bien, en relación a la inflamación, al proceso inflamatorio agudo, ¿cuáles son los procesos identificables acá en la inflamación aguda? Primero, alteraciones
calibre de los vasos. Hay una vasodilatación. Claro, inicialmente hay una vasoconstricción de breve lapso de tiempo de duración para finalmente quedar en una vasodilatación. Cambios estructurales en la microvasculatura. Los cambios estructurales en la microvasculatura los vamos a ver más adelante. Inducen a una alteraciones en los espacios intercelulares, ¿no? Que permiten este fenómeno de transsudación. ¿Cómo se produce esta alteración en los espacios intercelulares? Lo vamos a ver más adelante. Emigración de polimorfos nucleares y acúmulos en el foco de lesión. Ahí vamos a ver cómo intervienen, uno, las sustancias quimiotácticas, ¿no? Para eso necesitamos componentes quimiotácticos. Ahí es necesario también que haya un fenómeno de diapedesis, ¿no? En el cual los elementos celulares identifican inmediatamente a estos componentes quimiotácticos de tal manera que comienzan a girar en la dirección de menor a mayor concentración. Lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces todos estos componentes que les estoy mencionando van a dar origen al calor, rubor, ¿no? Si hay una vasodilatación, rubor, ¿no? Si hay una transsudación, tumor, ¿no? Y por último, el rubor se explica porque hay un incremento de temperatura dado precisamente porque la sangre está acumulándose en estas áreas de vasos dilatados. Bien. Ya. Solamente para mencionar cómo es la microvasculatura, ¿no? Tiene una red capilar, están las vénulas, las arteriolas, etc. y los vasos capilares. Miren la celularidad. Cuando hay un proceso inflamatorio, observen, miren cómo se ha incrementado, ¿no? Cómo se ha producido la vasodilatación, que implican los fenómenos que les había mencionado anteriormente, de calor, rubor, tumor. Bien, en relación al incremento de la vascularidad, miren, observen. Primero, contracción de células endoteliales. Contracción de células endoteliales. ¿Quién estimula esto? Sustancias o activas, aminas vasoactivas, histamina, valproinina, leucotrieno. Duración de 15-30 minutos, ¿no? Entonces las células endoteliales están, digamos, unidas, hay un espacio intercelular, si se contraen, se incrementa el espacio, ¿no? Retracción de las uniones. ¿Quién facilita este proceso? La interleuquina 1, el factor de coito humoral. Si hubiera lesión endotelial directa, va a haber necrosis y esfacelación de células endoteliales. Eso también es un punto por donde el líquido intravascular va a migrar al intersticio y por lo tanto va a haber también incremento de volumen del área lesionada, tumor, lo que se decía exceso. Lesión endotelial dependiente de leucocitos, ¿no? Lesión endotelial dependiente de leucocitos. Miren, a veces cuando hay depósitos de inmunocomplejos, cuando hay depósito de fibrina dentro del endotelio o dentro de del subendotelio expuesto por la lesión endotelial directa, los macrófagos, en su intento de remover esos componentes proteínicos, ¿no? Se dirigen, ¿no? a hacer esta remoción, pero también van a producir mayor lesión tisular, ¿no? O sea, por un intento de remover esos depósitos, ¿no? Lo remueven, pero se van llevando de encuentro también partes de endotelio. Digamos, cambios celulares en el proceso inflamatorio. Se refiere a lo siguiente: cómo las células comienzan a migrar al área lesionada. Entonces hemos visto que hay sustancias quimiotácticas que comienzan a ingresar en el organismo, propias de la bacteria, ¿no? Puede ser endotoxina, ¿no? Puede suceder también en ese mismo proceso inflamatorio que se comiencen a liberar fragmentos del complemento, de la actividad del complemento. Dado el proceso inflamatorio se está estimulando el complemento, entonces se estimulan y se toman fragmentos, los más conocidos y que tienen una actividad muy incrementada de respuesta inflamatoria, proinflamatoria, son los fragmentos C3b, C5a, las anafilotoxinas, ¿no? Entonces, cuando se incrementa, estos elementos también comienzan a circular en sangre y también se convierten en sustancias quimotácticas. Factores de coagulación activados también son sustancias quimiotácticas, ¿no? Las calicreínas son sustancias, como repito, están circulando en sangre y al incrementarse son captadas por estas células. Y ellos van a estimular precisamente este fenómeno, ¿no? De marginación y rodamiento. Les había dicho de que los leucocitos están adheridos normalmente
un grupo, el 50% casi de las células que están en sangre periférica, están adheridos en vasos de mediano calibre. Pero cuando se incrementa el cortisol, cuando se comienza a incrementar estas sustancias quimiotácticas, que vamos a ver más adelante, vamos a describir, se desprenden de los vasos de mediano calibre y migran. ¿Migran a dónde? Dirigiéndose precisamente a toda esa red de la microvasculatura, ¿no? Que no es un conjunto de vasos de pequeño calibre, también llamado capilares. Entonces, ahí es donde empiezan nuevamente a adherirse. Eso se llama marginación. Pero una vez que se adhieren, no se quedan estáticos. Comienza el fenómeno del rodamiento. Este fenómeno de rodamiento no es sino como una especie de, observen ustedes una rueda dentada que está caminando sobre una plataforma tipo, esta plataforma del tractor, ¿no? Van ensamblando, van rodando. A eso le llaman rodamiento. Hay proteínas de superficie, tanto en el endotelio como en el leucocito, que permiten eso, precisamente esa proteína de superficie, ya que tienen sus respectivos receptores, ¿no? Tanto en el endotelio como en el leucocito, que permiten este fenómeno, rodamiento. Adhesión y transmigración. Cuando encuentran un espacio intercelular abierto, migran hacia esa zona. Se encuentran con mayor sustancias quimiotácticas, comienzan a seguir por medio de receptores que los identifican, ¿no? Comienzan a seguir ese proceso que los va a llevar hacia los patógenos. Fagocitosis y degranulación. Una vez incorporado el patógeno dentro de su estructura del fagosoma, son digeridos, ¿no? Puede producir lesiones tisulares inducidas por los polimorfos nucleares. Ya hemos visto, que ya les he mencionado, cómo es que los polimorfos nucleares son un intento de remover lo que es sustancia extraña, produce lesiones tisulares. Ejemplo típico es en la glomerulonefritis post-infecciosa, ¿no? En la cual los inmunocomplejos circulantes se encuentran adheridos a la membrana basal. Se acerca un macrófago o una célula presentada antígeno, trata de removerlo y se lleva de encuentro algunos fragmentos de la membrana basal, ¿no? En fin, hay reacciones de hipersensibilidad a núcleo de tipo 3, donde también es lo mismo, la lesión es endotelial en este caso. Bien. Bueno, rápidamente acá, este es lo que les he mencionado en relación a la adhesión y al rodamiento, ¿no? Observen ustedes acá, ¿no? Cómo estas proteínas de superficie, ¿no? Las selectinas que están en el endotelio entran en contacto con las integrinas, que son proteínas de superficie de leucocito, ¿no? ¿Qué le permite entonces iniciar este proceso llamado rodamiento? Apenas se encuentra un área de espacio intercelular abierto, por diapéresis ingresa. ¿A dónde? Del intravascular al intersticio. Las sustancias quimiotácticas, en este caso, tienen histamina, prostaglandina, C3A, C5A, son las sustancias quimiotácticas con las cuales le permiten orientarse en qué dirección debe acercarse. Siempre de menor concentración de estas sustancias hacia la de mayor concentración, lo que les va a llevar directo a encontrarse con los patógenos. Marginación y rodamiento, ya lo mencioné. Entonces hay acá sustancias o proteínas de superficie llamadas selectinas, ¿no? Depositarias endoteliales, ¿no? Selectinas P expresadas en las células endoteliales como las taqueras. Adhesión y transmigración por el fenómeno de diapedesis, ¿no? ICAM1, molécula de adhesión intercelular. BCAM1, molécula de adhesión de células endoteliales. Quimiotaxia y activación, producida por los agentes quimiotácticos. Observen, productos bacterianos. El extremo viene por metionina. Este es los bacilos gram positivos. Los gram negativos generalmente son las endotoxinas, componentes del complemento sérico. Ya es en nuestro organismo. Nuestro organismo va activando ese complemento y ese incremento de activación del complemento produce algunos fragmentos como el C5A, una de las proteínas o fragmentos de complemento de la llamada anafilotoxina, producto del metabolismo de aminoácidos, del ácido araquidónico, ¿no? Tenemos ese producto, es el levotrieno B4. Citoquina, en especial de la familia de las quimiosinas, interleuquina 8. Mire, ya vamos a la tercera interleuquina. Primero hablamos de la interleuquina 1, interleuquina 6. Factor necrosis tumoral. Ahora estamos hablando ya de la quimiosina.
Esta es la interleuquina 8. Os hago una pregunta. La interleuquina relacionada con el quimiotaxismo es interleuquina 8. Si le pongo 6, no es. En la fagocitosis se van a ver 3 etapas: reconocimiento y unión de las partículas al polimorfo nuclear fagocitante. Puede ser por medio de la absorción, ¿no? En este caso se requiere inmunoglobulina G y el complemento, C3b. Pero también hay otra forma de reconocimiento, ¿no? Hay receptores de reconocimiento de patógenos. Los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos, tienen receptores de reconocimiento de patógenos, de una amplia gama de patógenos. Antes se creía que era necesario el fenómeno de ozonización, o sea, la presencia de inmunoglobulina G y complemento para que se produzca el fenómeno de reconocimiento y unión al patógeno. Hoy en día se ha demostrado que también es una acción directa de las células de la respuesta natural o adquirida, también le llaman, ¿no? Que tienen un receptor que le permite ensamblarse con proteínas de superficie de los patógenos, sean estos bacterias, sean estos hongos, ¿no? Y al aproximarse lo engloban, lo fagocitan y no necesitan este fenómeno. Más bien, cuando no hay receptores que identifiquen la superficie de los patógenos, ahí sí se necesita el fenómeno de ozonización. ¿Cómo se produce eso? Insisto nuevamente, el complemento es un factor importante en el proceso de estimulación de inmunoglobulina G. Pero ¿cómo se activa el complemento? Cuando ingresa cualquier patógeno. Entonces, estos se adhieren al patógeno en su superficie y recién ahí, ¿no? Los macrófagos, los neutrófilos, los monocitos se adhieren recién por el fenómeno de ozonización. Bueno, inclusión e información de la vacuola fagocítica, bueno, ustedes ya saben muy bien qué consiste eso, muerte y descomposición del material ingerido. Hasta ahí tenemos el fenómeno de fagocitosis. Lesiones tisulares inducidas por combinaciones nucleares. Hay liberación de enzimas lisosómicas dentro del fagolisosoma y el espacio, esto va al espacio extracelular. Los leucocitos activos liberan producto del metabolismo, entre ellos es el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico puede producir lesiones arteriales y daño tisular. Bien, vayamos a hablar rápidamente de los mediadores de la inflamación que hemos hablado anteriormente. Entonces, ¿qué son? Esos son los mediadores? Son una serie de moléculas que intervienen en el proceso inflamatorio. Pueden ser producidos directa o indirectamente por células que intervienen en el proceso, o que se pueden derivar de otros factores humorales. Primarios o presintetizados, ya existen en nuestro organismo. Puede ser de origen celular o humoral. No hay más opción, celular o humoral. ¿No? Secundario, tiene que iniciarse de todas maneras el proceso inflamatorio. Si no hay inflamación, no hay liberación de mediadores secundarios. Ya, mediadores primero de origen celular. Derivado del polimorfo nuclear, tenemos de la elastasa, la colagenasa, la toferrina, carpetina G y una proteasa neutra. ¿No? ¿Dónde van a actuar específicamente sobre factores del complemento? C3, C5. ¿No? ¿Y qué va a generar? C3A, C5A. Insisto, C3A, C5A, llamada también anafilotoxina. Ya ustedes se pueden dar cuenta cuál es su efecto clínico de esta famosa anafilotoxina, porque se le llama así. Las derivadas del polimorfo también hay las quimioquinas, o sea, también ellos producen interleuquina 8. Entonces, estos son mediadores primarios de origen celular. En los mastocitos, que van a liberar histamina, serotonina, proteoglicanos parecidos a la heparina, sustancias heparinoides, eotaxina, quimioquinas también, interleuquina 8. Mediadores producidos por macrófagos y linfocitos, factor necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 12, factor activador de plaquetas, los eritrosanoides, prostaglandinas, leucotrienos. La prostaglandina, por si acaso, es un vasodilatador potente. Bueno, algunos ejemplos más que todo para que ustedes observen. Factor de necrosis tumoral, su origen celular. Miren la amplia gama de células que pueden originar factores de necrosis tumoral. Su célula blanca, miren, la célula blanca, ¿hacia dónde va a actuar? O sea, si célula de origen va sobre otra célula endotelial también. Linfocitos T, polimorfos nucleares, fibroblastos, hepatocitos, sobre células tumorales. Prácticamente es
o sea, puede suceder lo siguiente, que una interleuquina puede originarse en una célula que a su vez actúa sobre su célula vecina. Le vamos a ver una actividad autocrina. Miren, la acción biológica del factor de necrosis tumoral, cuando está en baja concentración, ¿no? Es una inflamación localizada. Cuando se incrementa su concentración, ya los efectos van a ser sistémicos. Actúan sobre células del hipotálamo, las células núcleos, células termorreguladoras, y produce la fiebre. Pueden actuar sobre el hígado. ¿Qué va a pasar? Van a obligar a que los hepatocitos comiencen a producir reactantes de fase aguda, ¿no? Actúan sobre la médula ósea, produciendo mayor cantidad o incremento de leucocitos. Si estos factores se siguen incrementando, ¿no?, a altas concentraciones, ya el proceso inflamatorio se puede volver letal para el organismo y puede llevar al shock séptico, ¿no? En este caso puede haber falla cardíaca, depósitos de fibrina en los vasos, con lo cual incrementa también el proceso de formación de trombos, ¿no? Y el hígado puede llegar a la hipoglicemia. ¿Por qué? Porque el hígado, en lugar, entre varias funciones, también tiene que ver con el fenómeno de neoglucólisis, ¿no es cierto? O a la inversa, también el fenómeno de formación de glucógeno, ¿no es cierto? Pero si está ocupado las células del hepatocito producir reactantes de fase aguda en gran cantidad, dada la gran cantidad de factores de necrosis tumoral, estas funciones más importantes como la formación de glucosa a partir del glucógeno va a venir a menos, ¿no? Porque va a estar mayor actividad en la formación de reactantes de fase aguda. Y el paciente, ¿cómo se expresa eso clínicamente? El paciente entra en hipoglicemia, ¿no? Entonces vamos a ver que el proceso inflamatorio no solamente es un proceso de formación de células que favorecen el proceso inflamatorio, sino también procesos que modulan, ¿no?, y en cierto modo atenúan la actividad proinflamatoria. De ese equilibrio entre los mediadores antiinflamatorios y los proinflamatorios nos va a dar un cuadro clínico determinado. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de una sustancia proinflamatoria, ¿no?, que va a conducir a un shock séptico, ¿no? Pero hay otras sustancias que también pueden modularse y disminuir su concentración, y más bien al contrario me va a dar otro fenómeno no relacionado con el shock séptico, sino con una poca respuesta proinflamatoria, y por lo tanto el proceso se va expandiendo, ¿no?, en relación a los agentes causales. Las citoquinas. Hemos hablado de citoquinas, interleuquina 1, 6, 12, 8. Bien, ¿qué cosas son estas citoquinas? Ya hemos visto que también lo producen los polimorfos nucleares, ¿no? Lo producen los monocitos, lo producen los macrófagos, pero también lo producen los linfocitos. Entonces son producidos por macrófagos, linfocitos, en respuesta a microorganismos y otros agentes. Van a medir regular reacciones inflamatorias y respuesta inmunológica. Puede ser de acción local o sistémica, depende de su concentración. ¿Qué van a inducir? La síntesis y acción de otras citoquinas. Miren, naturalmente, de forma normal, digamos, fisiológica, se producen estas citoquinas. Pero cuando se inicia el proceso inflamatorio, van a inducir mayor concentración y síntesis de otro tipo de citoquinas. Y se unen a receptores de membrana y son específicos. O sea, hay receptores específicos para interleuquina 1 y no lo puede identificar otro. Receptores para interleuquina 8 y no hay otro receptor que pueda recibirlo. Incluso en cambio en la expresión genética en células blancas. Expresión genética, esta es la clave de lo que siempre les menciono cuando hacemos la práctica dirigida, ¿no? ¿Qué cosa es el proceso clonal antígeno dependiente de los linfocitos? ¿Cómo es que un linfocito T puede dar origen a un linfocito T memoria, a un linfocito T auxiliar, un linfocito T citotóxico? ¿Cómo es que el linfocito B recibe una señal de un linfocito T auxiliar para que comience a producir inmunoglobulina? Y gracias a esas interleuquinas que intervienen en la expresión genética de las células, o sea, van al núcleo, ¿no?
y producen un reordenamiento genético en el núcleo. De esta manera que las células hijas ya no se parecen a las células madres. No solamente su conformación de expresión proteica externa, sino también en las sustancias que producen, las interleuquinas nuevas que van a producir, ¿no? Y la acción sobre otras células. Un proceso muy interesante porque se supone que son linfocitos que ya han madurado, unos en el ganglio, otros en el timo, y cuando reciben esta estimulación de citoquinas, comienzan a retroceder, se comienzan a formar células que le llaman células inmunógenas, pero se parecen células primitivas, ¿no? Como un linfoblasto se parecen, ¿no? Y comienzan nuevamente a madurar hacia la forma de las células efectoras de la respuesta inmune. Bien, la propiedad de las citoquinas: autocrina, cuando actúan sobre sí mismas; actividad paracrina, cuando actúa sobre la célula vecina; y actividad endocrina, cuando su efecto es a distancia, ¿no? El ejemplo típico, la fiebre. La interleuquina 1 es un pirógeno potente que puede actuar sobre los núcleos del hipotálamo, que tiene que ver con la regulación de la temperatura. Bueno, es prácticamente un resumen de lo que he mencionado. Viene acá la interleuquina 1, también su origen celular y las células sobre las cuales actúan. Interleuquina 6 de igual modo, ¿no? Principales efectos de la interleuquina 1 y factores necrotumorales. Reacciones de fase aguda, que no solamente tiene que ver con la formación de proteínas de fase aguda, también hay reacciones de fase aguda, lo vamos a ver más adelante. Efectos endoteliales, hay efectos en fibroblastos y efectos en los leucocitos. Reacciones de fase aguda: fiebre, incremento del sueño, anorexia, aumento de proteínas de fase aguda. Lo más importante: PCR, fibrinogenos, proteína A de la amiloide, aunque estos dos, PCR y proteína A de la amiloide, son los que se concentran en alta proporción comparado con el resto, incluyendo con el fibrinógeno. He puesto el fibrinógeno en segundo término porque es la proteína de mayor peso molecular y tiene efectos sobre la velocidad de sedimentación globular. Efectos hemodinámicos: ya hemos visto cómo puede llegar a shock, ¿no? Produce leucocitosis y neutrofilia. Efectos endoteliales: aumenta la adhesión de los leucocitos. Ya hemos visto cómo se produce esta adhesión, ¿no? Aumento de síntesis de prostaglandinas y aumenta la actividad procoagulante. Es importante mencionar lo siguiente, ¿no? La actividad procoagulante, ¿por qué se va a activar? Eso también es un mecanismo de defensa del organismo. Si tenemos a los patógenos dispersos en una determinada área localizada, el efecto fagocitante de las células puede ser más fácil si lo tengo aglutinado. Precisamente los factores de coagulación permiten eso: fijar a todos esos patógenos en un solo espacio, ¿no? Una estructura que se coagula e inmoviliza los patógenos. Y recién ahí los macrófagos, los monocitos pueden actuar sobre esos patógenos para destruirlos. Disminuye la actividad anticoagulante. Claro, si aumenta la actividad procoagulante, disminuye la anticoagulante. Normalmente el endotelio tiene una actividad anticoagulante, ¿no? Hay una molécula llamada la trombomodulina. La trombomodulina siempre tiene la tendencia a inactivar cualquier exceso de trombina que se encuentre circulando en la zona. Una vez cumplida la función procoagulante, cualquier excedente de trombina inmediatamente es neutralizada por la trombomodulina. Es una molécula de superficie. Pero ¿qué sucede cuando el paciente tiene sepsis? Cuando el paciente sufre un proceso séptico, las endotoxinas de la bacteria neutralizan esa actividad de la trombomodulina, ¿no? Y por lo tanto está bloqueada la actividad anticoagulante. Y si observamos que también las citoquinas tienen actividad anticoagulante, entonces el fenómeno se va amplificando, lo que no facilita entonces ese proceso de fijación de los patógenos. Va a aumentar la interleuquina 1, interleuquina 8, interleuquina 6, factores de desarrollo celular. Bueno, solamente para mencionar acá la actividad del ácido araquidónico. El ácido araquidónico forma parte de la estructura de cualquier membrana, sea endotelial, plaquetaria, ¿no? Cuando hay un proceso inflamatorio o cuando se activa también la coagulación,
Este ácido araquidónico se desprende de esta membrana, de la membrana plaquetaria o también de la membrana endotelial, cualquier de los dos. ¿Quién facilita esto? Una fosforescasa A. Entonces acá tenemos el ácido araquidónico. Observen, estos van a entrar al metabolismo de la ciclooxigenasa. Si es endotelial, me va a producir prostaglandinas, ¿no? 2. Y acá hay otro metabolismo también de la ciclooxigenasa tipo 2. Y puede producir diferentes proteínas. Por ejemplo, acá observen la prostaciclina, cuando es endotelial, tromboxana 2 en la musculatura, en la célula muscular macrófago, ¿no? Prostaglandina D2, células mastocitos en el cerebro, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, depende de qué tejido estamos hablando para ver qué proteína va a formar finalmente el ácido araquidónico cuando entra al mecanismo de la ciclooxigenasa. Lo que nos interesa acá es, miren, acá observen las plaquetas y los macrófagos, ¿no? En uno produce tromboxano y el otro produce prostaciclina. Esto cuando es célula endotelial. Mediadores secundarios, ya hemos hablado de los primeros, ahora hablamos de los secundarios. Son mediadores producidos por fibroblastos. Solamente cuando hay proceso inflamatorio van a comenzar a producirse. Los mediadores producidos por el endotelium ocular, los producidos por el hígado, que son los más importantes acá. Aquí lo tienen que detallar los receptores en fase aguda. Y lo más importante, proteína C reactiva, tirinógeno, proteína sérica A del amiloide. Otras proteínas, factor C3 de complemento, ceruloplasmina, aptoglobina, antiproteasa alfa 1. No son más importantes de los receptores en fase aguda, hay muchos más. Bueno, ahora vayamos desde el punto de vista de los mediadores primarios, pero de origen humoral, ya no celular sino humoral. Las proteasas plasmáticas son más importantes: sistema de complemento, sistema de cilinas, sistema de coagulación y fibrinolisis. Sistema de complemento, a ver, veamos acá el sistema de complemento. En el sistema de complemento es importante recordar lo siguiente. Hay un concepto tradicional que dice que el complemento se activa solamente cuando hay un proceso inflamatorio. No. El laboratorio puede detectar la actividad del complemento solo cuando hay un proceso inflamatorio, ¿ya? Pero cuando hay un proceso fisiológico, difícilmente puede detectarlo, salvo que haya pruebas mucho más sofisticadas que detecten esas cantidades infinitamente pequeñas en cuanto a la concentración. Pero la actividad del complemento fisiológicamente está establecido, ¿no? Y sirve también como un filtro para eliminar células envejecidas o células anormales. Entonces son un grupo de proteínas plasmáticas que son activadas por un microorganismo y promueven su destrucción y la inflamación. Proteína del complemento está normalmente inactiva, dicen. Ya les dije, esto hay que cambiarlo, este concepto. La biología molecular ha demostrado que no, están en actividad, solo que no son detectados por laboratorio. Las pruebas convencionales, podemos llamar así. Y son activados bajo condiciones particulares, generando productos que median varias funciones. El proceso de selección de células es gracias a la actividad del complemento, que, como repito, fisiológicamente está presente, está activa. Vía de activación del complemento, la vía clásica, ¿no? Activada por complejos inmunes. La vía de la lectina, activada por lipopolisacáridos bacterianos. Hay una vía alterna de reconocimiento de estructuras extrañas de superficie. Y aquí está, ¿no? Clasificado cómo se van activando las vías, la vía clásica, la lectina, la vía alterna, pero todos ellos apuntan a la formación de esta estructura llamada properdina, que es una especie de un tubo ultramicroscópico, un tubo hueco, que se convierte en un complejo de ataque de membrana, porque son miles de estos tubos huecos que penetran la membrana celular, ¿no? Y que permite que la célula pierda líquido a través de esas tubuladuras ultramicroscópicas. Con esto llegamos a la rotante de fase aguda. Bueno, en primer lugar, ya habíamos dicho que las citoquinas tienen, entre varias funciones que le mencioné, la de modificar la estructura genética de las células. ¿Dónde se encuentra esa estructura genética? En los núcleos. Entonces las citoquinas lo que hacen es unirse a receptores de algunas células, puede ser el hepatocito, y a partir de ahí
se produce una señal bioquímica. Esa señal bioquímica viaja a través del citoplasma e ingresa al núcleo. No es la que la citoquina ingresa al núcleo, sino que la citoquina se une al receptor que está en la membrana celular de la célula blanco, que va a producir una señal bioquímica que es así, va a ingresar al núcleo y va a empezar a reorganizar todo ese código genético que hay ahí. Y esto se conoce como reactante de fase agudo positivo si es que incrementa su concentración. Pero también hay reactante de fase agudo negativo, o sea, hay interleuquinas que van a propiciar o van a ordenar a la célula que ya no produzca esa proteína. A eso se le llama reactante de fase agudo negativo, porque disminuye su concentración, ¿no? Recordar siempre alteración radical del patrón biosintético de los hepatocitos. Eso es lo que produce los reactantes de fase agudo. Perdón, las interleuquinas cuando actúan sobre el hepatocito, ¿no? Y el producto final se llama reactante de fase agudo. Y aquí tenemos la relación de reactantes de fase agudo positivos, o sea que incrementa su concentración. Ponga la cabeza, proteína C reactiva, proteína acérica el amiloide, lo más importante. El resto también son importantes, pero no incrementan su concentración tanto como estas dos proteínas, ¿no? Tenemos la lactoglobina, que ya por ustedes es una proteína conocida, ¿no es cierto? La lactoglobina, si usted se acuerda bien su curso de bioquímica, no era sino una proteína que se une a la hemoglobina libre. ¿Para qué? Para neutralizar ese efecto peroxidante que tiene la hemoglobina libre. Una actividad peroxidante de cualquier proteína destruye pared celular. Entonces, cuando hay hemólisis intravascular, hay liberación de hemoglobina libre. Y antes que destruya el endotelio de los capilares, la lactoglobina se une, pero también es un reactante de fase agudo positivo. Pirinógeno, factor de complemento, ceruloplasmina, glicoproteína ACA1, alfa-1 antitripsina, alfa-1 antiquimiotripsina, reactante de fase agudo positivo. Yo también le agregaría, para cuando veamos las anemias de origen inflamatorio, yo le agregaría acá ferritina. Es importante, anótenlo, ferritina, que nos va a explicar cuando tratemos el capítulo de anemia, porque hay un proceso inflamatorio crónico, el paciente entra en anemia microcítica hipocrónica. Bien, reactante de fase agudo negativo, albúmina, prealbúmina, o sea, disminuye su concentración. Transferrina, observen también, ojo, también me explica por qué el paciente con proceso inflamatorio crónico termina en anemia, porque disminuye esta transferrina. Fibronectina, A1, entre las más importantes proteínas que disminuyen su concentración. El fundamento de esta respuesta de nuestro organismo se debe al siguiente: si yo incremento estos reactantes de fase agudo positivo, esto tiene que disminuir para mantener la osmolaridad plasmática. Ahora veamos acá la cinética de los reactantes de fase agudo. Miren lo que incrementa de 100 a 1000 veces: PCR y el amiloide nitrosérico A. Pueden producirse hasta 1000 veces. Si su concentración es menos de 1 miligramo por decilitro del PCR, observen ustedes cuánto pueden llegar en un proceso inflamatorio agudo: de 100 a 1000 veces. 2 a 4 veces. Alfa-1 glucoproteína, alfa-1 antitripsina, alfa-1 antiquimiotripsina, lactoglobina, pirinógeno. Si yo tengo pirinógeno, por ejemplo, 150 miligramos por decilitro y tiene que incrementarse 2 veces, ¿hasta cuánto puede llegar? A 300 o hasta 450, ¿no? Ceruloplasmina, 0.5 veces normal, o sea, el 50% nada más, la mitad de la concentración. Ceruloplasmina, factor de complemento. Nuevamente, reactante de fase agudo negativo, albúmina, transferrina. Bueno, las propiedades más importantes se lo voy a mencionar. Proteína C reactiva, capaz de precipitar polisacáridos de microorganismos. Se le llama así proteína C reactiva porque en la estructura de la pared celular de las bacterias gram negativas había una estructura llamada proteína C. Y se pensó que ese PCR solamente se unía, esa proteína se unía a la proteína C. Después se ha visto que no solamente se une a la proteína, sino una amplia gama de estructuras proteicas de los patógenos. Pero la idea es precipitar polisacáridos de los microorganismos. Entonces se unen a polisacáridos, fosfolípidos, policationes. De esta forma, ¿qué va a suceder? Se aglutinan los patógenos, ¿no? Tenemos acá la proteína C reactiva y alrededor están los patógenos aglutinados. También incide en la ozonización y generación de factores quimiotácticos.
se une a la cromatina del tejido necrótico e incrementa su velocidad de remoción. Claro, si después del proceso inflamatorio hay células muertas, obviamente que hay exposición de cromatina. Entonces, la proteína C reactiva se une a esta cromatina y también ayuda a su remoción. Activa la vía clásica del complemento. ¿Cómo? Uniéndose al fragmento C1. Componente de amiloide C-CoA. Bueno, acá solamente mencionemos lo siguiente, ¿no? Familia de proteínas codificadas por 4 genes, ¿no? Uno que van a producir amiloide C-CoA1, amiloide C-CoA2. Lipoproteínas asociadas con lipoproteínas de alta densidad, ¿no? Van a desplazar a la ApoA1. Inhiben la fiebre inducida por factores tumorales, interleuquina 1 alfa. Inhiben la fiebre, ojo. Si inhiben, si habíamos dicho que todo proceso inflamatorio requiere incrementar la temperatura para crear un ambiente adverso al patógeno, y acá este componente amiloide C-CoA lo disminuye, entonces estamos hablando de que realmente el componente amiloide C-CoA no tiene actividad proinflamatoria, sino a la inversa, tiene un efecto modulador de esta respuesta inflamatoria. Recordar, por eso inhibe la fiebre inducida por factor de respuesta 1 alfa y la interleuquina 1 alfa. Inhibe la activación plaquetaria inducida por trombina, también de igual manera, ya hemos dicho que favorece el proceso de fagocitosis, creando un fenómeno de aglutinación en todo ese espacio que está ocupado por los patógenos. El componente amiloide C-CoA, al inhibir la actividad plaquetaria, lo que está haciendo es ir en sentido contrario a todo proceso proinflamatorio. Entonces, se podría llamar que es un proceso antiinflamatorio. En cierto modo, no. En todo caso, se habla de un proceso modulador. Si algo se excede, yo lo modulo para que comience a moderar su actividad proinflamatoria. Favorece la captación de lipoproteínas de alto peso molecular por los macrófagos e inhibe la captación de lipoproteínas de alta densidad por los hepatocitos, ¿no? O sea, la idea es liberar más lipoproteínas de alto peso molecular, ¿no? Alta densidad, pero por los macrófagos que participen en el proceso inflamatorio. Bien, glicoproteína ácida alfa-1, miren, constituye el 30% de las alfa-globinas. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase cuando hablemos del proteinograma electroforético. 50% están glicosiladas, pero no tienen actividad. Inhibe la interacción de plasmodium con la membrana de los glóbulos rojos. Inhibe la agregación plaquetaria, también tiene efecto modulador, entonces actúa como antiproteasa y favorece el crecimiento de los fibroblastos. Aptoglobina es el 25% del total de las alfa-2 globinas. Se combina con glóbulos rojos lisados en el foco inflamatorio para ser eliminados por el sistema mononuclear fagocítico, que antes le llamaban el retículo endotelial, el sistema endotelial. Modifica la síntesis de prostaglandina, actividad antiproteasa y bacteriostático. Miren, bien este dato, puede suprimir la blastogénesis linfocitaria y la quimiotaxis de los monocitos. Entonces nuevamente estamos hablando también aptoglobina con actividad moduladora de la respuesta inmunológica. Si se está excediendo los factores proinflamatorios en su actividad, la aptoglobina también participa en ese freno para disminuirla. No se podría hablar todavía de efecto antiinflamatorio, no, sino inmunomodulador, en todo caso, ¿no? ¿Qué es esto de suprimir la blastogénesis linfocitaria? Ya habíamos dicho, los linfocitos T maduros, los linfocitos B maduros, ¿no? Comienzan a ser estimulados, ¿no? Por la acción de las interleuquinas, ¿no? Entonces comienzan a transformarse. Repito, hay un fenómeno muy curioso aquí en este fenómeno del mecanismo de proliferación de linfocitos T antígeno dependientes, que estas células maduras comienzan a convertirse en una especie de células inmaduras, ¿no? Entonces uno ve y observa la cromatina, hay nucleolos, el citoplasma incluso es un color azul intenso, asemeja pues toda una célula primitiva, ¿no? Y por eso le llaman blastogénesis a ese fenómeno. Pero recién se ha establecido gracias a la visión molecular, claro que efectivamente es un proceso de blastogénesis, pero dependiente de antígenos, si no, no se produciría ese fenómeno. Los linfocitos, una vez que salen de médula ósea formados, si en 3 meses no han sido activados por algún antígeno, mueren. Pero si encuentran en su camino algún antígeno, comienzan este proceso de
transformación, ¿no? A eso se llama la progénesis linfocitaria, o también, como ahora se le conoce, proceso de clonación antígeno dependiente, y van a dar respuesta, van a dar resultado a la formación de células efectoras de la respuesta inmune. Sigamos. Fibrinogen, ya es una beta-globulina ya, ¿no? Actúa en la agregación de ciertos microorganismos, tiene propiedades opsoninas. Bloquea la reactividad mitogénica de las células T y quimiotáctica de los macrófagos. De igual manera, pero en este caso impide la división celular, pero en el proceso T. Mientras que el otro impide el proceso de diferenciación, antígeno dependiente, este no, este impide la mitosis, el fibrinogen. Forma la matriz de fibrina que sirve de anclaje a otros productos bioquímicos. Bien, mire, a ver, acá, no sé si tienen alguien el sílabus. Yo lo tengo. Lo que quiero ver si este tema es de hoy o de repente es de otro.